Las voces en mi mente dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Así la iglesia. Nunca me has fallado, Dios. Puede decírselo a su amado esta mañana. Así la iglesia. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Qué hermoso. Qué hermoso el Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Levante esa mano al cielo. Mi corazón te alabará. Puede descansar en los brazos de Dios. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. La novia le canta a su Señor Jesús. Arriba. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue bien, tú eres fiel. La iglesia. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor esta mañana. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Sé que lo harás otra vez. Hermosa presencia del Señor con nosotros esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Salude a su hermano que tiene el lado y bendígalo, por favor. Dígale, Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano. Díselo, Dios te bendiga, mi hermano. Vuélveselo a decir, Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Que Dios bendiga esta iglesia preciosa, a este pueblo maravilloso que se ha congregado a orar al Señor. ¿Pueden enviar un saludo a los medios? La iglesia dice. Den un aplauso al Señor si están amables. Háganlo mejor, voy a aplaudir y abrir su boca. Amén.
Así está mejor. Puede aplaudir y abrir su boca. Amén. Es una mañana bien bendecida. Faltan exactamente 10 minutos para las 12 del día, pero no nos podremos ir de este lugar sin la porción fuerte, el plato fuerte. Acabamos de deleitarnos en la presencia del Señor. Hay sanidad, hay liberación, desciende el fuego, baja la unción y nos sentimos tan agradecidos con Dios por su bendita presencia. Esta mañana hemos visto respuestas. Amén. El Señor nos ha dado respuestas esta mañana. ¿Cuántos han recibido respuestas de parte de Dios? ¿Cuántos sienten la paz del Señor en su corazón? Amén. Él está aquí. Ok, el título del mensaje esta mañana es Efatá. Marcos capítulo 8, versículo 11. Marcos capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra del Señor en referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, pero lo hacían para tentarle. El versículo 14 dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. El versículo 15 dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El versículo 17 dice: ¿qué discutéis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿O no entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, y teniendo mente no recuerdan. Versículo 19: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 12. Amén. El versículo 20 dice: y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 7. El versículo 21 dice: ¿cómo aún no entienden? Vamos al versículo, o mejor al capítulo 7 de este mismo libro de Marcos, el versículo 31 exactamente. Marcos capítulo 7, versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron a un sordo, y le trajeron a un sordo, y le trajeron a un sordo, y aparte de sordo era tartamudo, aparte de sordo era tartamudo, y le rogaron que le pusiera a Jesús la mano encima. Versículo 33 dice: tomándole aparte de la gente, una extraña forma de Jesús actuar, metió los dedos en las orejas de él, imagínate el cuadro, y escupiendo tocó su lengua. Versículo 34 dice: y levantando los ojos al cielo, gimió mi amado Jesús, gimió en su espíritu y dijo: Efatá, es decir, es abierto. Amén. Diga conmigo: es abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y los 2 últimos versículos dice el resto de la historia. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Vamos al libro de Éxodo. Siempre hacemos un paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los hermanos que vienen conmigo en estas sagas, podríamos decir, en esta tesis que queremos plantear para la obra del Señor, inclusive para informarle a las potestades, a los principados y a los gobernadores de las regiones de este siglo, las huestes de maldad en las regiones celestes, que Jesucristo es el Señor. ¿Cuándo dicen amén? Éxodo capítulo 17, versículo 4, dice la palabra del Señor: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco y me apedrean, me van a matar. ¿Qué haré con este pueblo? Si usted deja en un cuadro congelado la historia que acabamos de leer de Jesús, lo extraño de su proceder, de meter sus dedos en los oídos o en las orejas
de un sordo y escupir en su lengua del mismo tartamudo y de reprocharle a los discípulos: ustedes no recuerdan lo que hice, ustedes cómo no ven lo que yo hago, escuchan y no escuchan, y tienen un cerebro donde se supone que se almacena la información que ustedes están viendo y ustedes no entienden. Y pues el Señor, vaticinando esa torpeza mental, esa torpeza visual y esa torpeza auditiva del pueblo en general, pues gimió y pronunció esta frase: Efatá, o sea abierto. Y entonces aquí nos trasladamos a otra historia del pueblo de Israel, la palabra del Señor, el libro del Pentateuco. ¿Qué haré con este pueblo? Un pueblo que está queriendo apedrear a su pastor, queriendo masacrar a su pastor a la usanza de los mártires del Nuevo Testamento. Tenemos un registro que al discípulo amado, a Esteban, fue apedreado, lo masacraron los impíos. Y el mismo Saulo de Tarso cogió la ropa después de haberlo apedreado. Pues esta congregación quería también apedrear a su pastor. Y él dijo: ¿qué haré con este pueblo? Luego, en el versículo 8 del capítulo 17 del libro de Éxodo, hay un subtítulo que dice Guerra con Amalek. Pero el título en el capítulo 17 es Agua de la Roca. O sea, en ese momento habían visto un milagro tremendo, y después de que habían visto el milagro tremendo, de que el Señor le dice: ve, golpea la tierra, o mejor la roca, perdón, por donde, con la misma vara que golpeaste el río, y ve. Y entonces el Señor abrió la roca, y de la roca salió agua. Bendito el Señor. Pero qué extraño que después de esa bendición, de que el Señor abre la roca y sale agua, entra al escenario la confrontación del pueblo del Señor con el pastor, y empiezan a renegar y a maldecir y a proferir cosas duras contra este hombre de Dios. Pero inmediatamente entra a la escena, escúcheme bien por favor esta parte, no se vaya a dispersar, entra al escenario Amalek. No se sabe a ciencia cierta de dónde salen los amalecitas o Amalek. Dicen los rabinos, los pensadores de la palabra serio del Señor, que si hubiese un Sanedrín, y que si hubiera un profeta, y que si hubiera un rey, en este momento en los hebreos todavía estarían en guerra contra Amalek. Amén. Pero ¿de dónde sale Amalek? En una ocasión Dios dice a Israel: siempre he estado preocupado por ustedes, y ustedes siempre terminan preguntando: ¿dónde estoy? ¿Aló? ¿Hello? Siempre he estado con ustedes, y ustedes siempre me dicen: ¿dónde está el Señor? Capítulo 17, versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Mesá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Y dice: y porque tentaron a Dios diciendo, escúcheme bien esta frase: ¿está pues Dios entre nosotros o no está? Amén. Esa Mesá y Meriba quiere decir caminar y discutir, la pelea del pueblo, preguntando: ¿está Dios o no está Dios con nosotros? En una pregunta, la pelea para probar a Dios, diciendo: ¿está pues Dios entre nosotros o no está Dios entre nosotros? Inmediatamente cuando el pueblo se queja, amados hermanos, aparece el versículo 8 y dice: entonces vino Amalek. Amén, amén, amén. Cuando el pueblo se queja y dice: bueno, ¿está Dios con nosotros o no está? Inmediatamente cuando ellos lanzan esa declaración, aparece Amalek, que podría ser el símbolo de Satán, que el Señor le reprenda. Cuando dicen amén esta mañana, inmediatamente vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Dios dice: les doy todo lo que necesitan, y preguntan si estoy o no estoy. Amén. Un ejemplo: un hombre tenía a su hijo en los brazos, lo tenía aquí en sus hombros, y caminaba, y él le decía al papá: papá, pásame por favor eso. Y el papá lo llevaba aquí en los hombros, cogía el objeto y se lo entregaba al hijo, y seguían caminando. Papá, pásame eso. El papá se inclinaba, cogía el objeto, se lo entregaba al niño, se lo pasaba. Papá, dame aquello otro. Y el papá siempre se lo daba. Y siguieron caminando y caminando y caminando, y se encontraron una persona, y el niño, que ya hablaba,
le dice a la persona: ¿has visto a mi papá? Entonces el papá le dijo: te estoy cargando y preguntas dónde estoy. Te voy a bajar y va a venir un perro de esos pitbull que andan por ahí en los barrios, encadenados y cicatrizados, y ese perro va a venir y te va a morder, y cuando te muerda vas a gritar: papá, papá. Y ahí sí voy a estar yo, porque mientras te llevaban los hombros estabas preguntando dónde estabas, papá. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Si lo va a hacer, hágalo bien. Quiera Dios que ese perro no nos muerda, amén, como castigo. Así fue Dios con Amalek. En medio de la guerra clamaron a Dios. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel, y ellos sabían que Dios estaba con ellos, pero ellos estaban comprobando o probando a Dios, tentando a Dios. Y mire, cuando usted va capítulos atrás, ellos habían cruzado el Mar Rojo, el Señor había convertido el agua amarga en agua potable, les dio el maná, sacó agua de la roca, y seguían preguntando: ¿está pues Dios con nosotros o no está? Hermanos, aplicativamente a veces el Señor nos rodea de sus beneficios, de su misericordia, de su bondad, y nosotros tenemos oídos y no escuchamos, y tenemos voz y no hablamos, y tenemos manos y no actuamos, y tenemos un mapa, un registro de recuerdos. Solo usted puede recordar lo que existe para usted, y usted no recuerda lo que el Señor le está dando o le está entregando. Así era Israel. El Señor lo llevaba en sus hombros y preguntaban tentando a Dios: ¿está pues Dios con nosotros o entre nosotros o no? Por eso es que Amalek se le aparece a usted en el camino. Hello. Por eso es que usted va tranquilo y de repente ¡pum!, todo se le desbarata. Como que usted iba bien y todo se le desarmó. Porque usted estaba Dios lo estaba rodeando de bendiciones. Su misericordia estaba con usted. Y usted iba tranquilo y preguntando: ¿está Dios en semilla de mostaza o no está Dios en semilla de mostaza? Y se le desbarata el escenario, se le desbarata el cuadrado, se le desbarata la caja de naipes que usted tenía. Amalek aparece para comprobarle que Dios sí lo tenía en sus brazos, que Dios sí lo estaba sosteniendo, que Dios sí le había dado el maná, que Dios sí le había tocado, que Dios sí le había ministrado, que Dios sí lo había traído, que le sentía, que lloraba, que apoyaba, que veía su gloria. Pero usted seguía diciendo: ¿dónde está Dios? Pues que aparezca Amalek. Un aplauso al Señor esta mañana. Santo, santo. ¿Alguien puede decir santo? Hágalo mejor a su nombre. Sigamos. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel. Dios, pruébame que existes. Nosotros somos un punto y Él es el Rey del universo. Es un pecado ante Dios decir o pensar esta idea, porque ya Dios hizo suficiente por nosotros. Él ya hizo suficiente por la raza humana. Dice el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, y le dan un regalo exquisito: la vida eterna. ¿Cuántos anhelan la vida eterna? Ese es el premio mayor, la vida eterna. Amén. Diga conmigo: vida eterna. Dígalo mejor: la vida eterna. Y cuando usted tiene la vida eterna, hermano, usted está al otro lado, porque usted le va a adorar por toda la eternidad. Amén. A su nombre sea la gloria. Nosotros no somos el director de la película de nuestra vida. Se necesita humildad para pararnos frente a lo divino. Necesitamos tener un corazón contrito y un corazón humillado delante de la presencia del Señor. El Señor al altivo lo mira de lejos, pero aquellos que se humillan, el que se humilla, Dios lo levanta. A su nombre sea la gloria. Como el publicano, no soy digno de levantar mi mirada.
como el hijo pródigo. Señor, aquí estoy, tenme por uno de tus jornaleros. A su nombre sea la gloria. Como el salmista David, he aquí en pecado he sido formado, y en pecado me formé dentro de mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Hazme comprender sabiduría. Y el salmista decía: purifícame, purifícame y purifícame con hisopo y seré limpio. Y seguía diciendo: lávame, lávame, que el Señor lave la vestidura de su novia, semilla de mostaza. Lávame y seré limpio, límpiame y seré más blanco que la nieve. Dice: hazme oír gozo y hazme oír alegría, porque cuando escuchamos el gozo del Señor es la fortaleza de la iglesia. El gozo del Señor es el músculo titánico de la iglesia. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y en medio de ustedes, incluso de los indiferentes, Dios levantará adoradores que adoren en espíritu, porque los que adoran en espíritu son otra dimensión, son otra cosa, son leones, son gladiadores, rugen en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A su nombre, den un aplauso al Señor esta mañana. Humildad para aceptar la presencia de Dios, abrir el corazón y aceptar lo que pasa. No soy nadie para pedir o para decir te ordeno, pruébame. Soy muy importante, soy muy inteligente. El Salmo capítulo 37, Salmo capítulo 37, bendito el nombre del Señor. El versículo 35 dice la palabra santa de nuestro amado Señor. Versículo 35: vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no lo hallé por ningún lado. Vamos también al libro de Daniel. Daniel capítulo 4 versículo 20 nos habla de la arrogancia, de la altivez del hombre top, del number one, del chic, de lo in, de lo más alto, de la realeza. Daniel capítulo 4 versículo 20 dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. El versículo alto: oh Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Capítulo 5, versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria, echado de entre los hijos de los hombres. Su mente se hizo semejante a las bestias, y con las burras o los burros o los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo, que el Soberano, que el Rey de Reyes, que el Señor de señores, Dios mismo, tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Denle un aplauso al Señor esta mañana. A su nombre sea la gloria. Hay un cuento que quiero que me escuchen esta mañana. Un buen cuento de aquellos que cuentan los maestros de la profundidad de la historia sagrada, de un gran hombre que llamaron el sabio. Y llamaban el sabio porque era un hombre ilustrado y enseñado por un gran hombre y profundo, que tenía
la idea clara de las Escrituras, sabía las profundidades de la palabra. Este hombre tenía un discípulo y tenía también, ese discípulo era su amigo. Le dijo, en algún momento fue maestro en la palabra de este hombre. Podríamos decir en nuestro lenguaje que ese sabio era amigo o era maestro de un hombre que le vamos a llamar esta mañana un buen pastor. Amén. Un día llegó la voz de que el amigo del gran sabio, o sea, el buen pastor como le llamaremos, se quitó simbólicamente el atuendo que en esa época representaba la estirpe pastoral. Podría ser un gorro o un sombrero, como usted quiera llamarlo, y que lo reconocían como pastor en esa época. Se la quitó este hombre, este buen pastor, y dijo: no soy más pastor, entrego el ministerio pastoral, hasta aquí llegué, y finalizó diciendo: no soy digno, puntos suspensivos. Pero ese pastor escuchó a la congregación y la congregación le decía: pastor, nosotros queremos que tú seas nuestro pastor, nosotros creemos en ti, lo que hablas, sabemos de tu ejemplo y grandeza en los secretos de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él seguía radicalmente diciendo: no soy digno, no ministraré más, ni ejerceré más mi ministerio. Este caso entonces llegó hasta su amigo, el gran sabio, el amigo del pastor, y se dirigió hasta la comarca donde este buen pastor estaba destinado ya al retiro ministerial. Entonces el sabio fue a visitar a su amigo y alumno y le preguntó, quería escuchar la explicación de por qué este buen pastor ya no quería pastorear más en su vida y en la comarca donde vivía, y le pregunta: ¿qué pasó? Escúchenme con atención, por favor, lo que pasó a continuación. El pastor le dijo: sabio, maestro y amigo, te voy a contar algo que me sucedió. Hace algunos días llegó un hermano de la congregación, una oveja, que no tenía nada que comer, que era pobre, pero en la pobreza absoluta, en la pobreza radical, en la pobreza que sí era pobreza en esa época. Y entonces le dijo: vengo para que me ayude, por favor, vengo para que usted ore a Dios por mí, vengo para salir de esta situación y creo que usted es un buen pastor y puede orar para que Dios haga un milagro, porque de verdad no tengo nada en casa. Mi esposa y mis hijos estamos a punto de morir de hambre. Y entonces este pastor oró por él, le contaba a su amigo, vino para que yo orara por él y pues yo le ayudé, oré por él. Y le dije, y le di un consejo, le dije: toma las últimas 30 monedas, lo último de dinero que tienes, y ve y compra un boleto de lotería. Esta oveja hizo lo que le dijo su pastor, cogió las 30 monedas, fue, compró el boleto de lotería, pero cuando llegó a casa, su esposa, como buena esposa, le preguntó: ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el pastor? Y le dijo: el pastor me dijo que comprara este boleto de lotería. La mujer se encolerizó, empezó a gritar y no lo agarró de los 4 pelos que tenía porque no quería dejarlo calvo. Y entonces le dijo: ¿qué hiciste? Eres tan tonto, eres tan atorrante, ¿cómo te has gastado las últimas monedas que teníamos en ese boleto de lotería? Los niños, cuando vieron la escena, empezaron a gritar y a llorar. Se le convirtió un caos a este hombre por seguir el consejo de su pastor. El pastor pues estaba ahí esperando. Faltaban 2 días. Esa noche no pudieron dormir, había hambre, estaba la nevera vacía, o mejor, no tenían nevera, el stand vacío. Los niños lloraban, se cogían el estómago porque no tenían nada que llevar a su pobre estómago. Y la mujer desesperada le decía a esta oveja del pastor: ve y vende el boleto y compra comida. Y él decía: no lo voy a vender. Y ella insistía: véndelo, véndelo, véndelo. Imagínense ustedes, los casados, más o menos el dilema en el que estaba este hombre. Amén. Así que este hombre fue, vendió, no aguantó más, dijo: no puedo más, no soporto más los gritos, los insultos,
la crisis de mi esposa, de mis hijos, llorando por lo atorrante que fui de vender el boleto. Así que fue y lo vendió. Esperó el resultado al otro día y el boleto ganó. Entonces, hasta ahí la historia, usted diría, wow, qué historia trágica, qué tremendo. ¿Qué habrá pasado después? Pues el sabio le dijo al pastor, tienes razón, no eres digno de ser pastor. Aconsejaste mal a esa oveja. La oveja fue a contarte y vino a contarte lo que tenía que hacer, y tú no eres digno de llevar esa túnica pastoral. Te equivocaste en el consejo, en lo que le dijiste a esa oveja. Pero entonces él se quedó sorprendido y le dijo, ¿pero cuál fue el error? Si el boleto de la lotería ganó. Y él le dijo, te voy a explicar cuál fue el error. ¿Quién te crees tú para decir a Dios cómo ayudar a una de sus ovejas? Un aplauso al Señor esta mañana. Tú le tienes que decir a Dios que Él se tiene que ganar la lotería. Vas a tú ordenarle a Dios. Dios necesita que le expliques cómo darle dinero a uno de sus hijos. Tú tienes que explicarle a Dios cómo hacer un milagro, cómo hacer que algo suceda. ¿Quién te crees tú para explicarle a Dios qué hacer? Amados hermanos, Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios puede solo. Él es omnipotente. Él puede hacer cada una de las cosas que usted y yo necesitemos sin la intervención ni la ayuda de nadie. Hay cientos de casos en la Biblia cuando alguien quiso ayudarle a Dios y Dios se fastidió. Amén. Y un aplauso al Señor. Él no necesita de nadie para darle solución a otra persona. Y en eso a veces nos equivocamos. Incluso yo mismo me he equivocado cientos de veces queriéndole ayudar a Dios a hacer la tarea, y ahí pecamos. Y deberíamos de reconocer las veces que hemos dicho, Dios, haz esto o haz lo otro, y esperamos que Él venga con un ejército a hacer lo que nosotros estamos ordenándole que Él haga. Pero ¿quién somos nosotros para ordenarle a Dios? En un aplauso al Señor esta mañana. Cuando Israel le dice a Dios, pruébame que estás con nosotros, aparece Amalek. Cuando usted está lleno de la bendición de Dios y sigue diciendo, ¿dónde está Dios? Porque todo me sale mal. Hermano, va a aparecer Amalek, vas a activar a Amalek. Hay gente que me dice, pastor, desde que empecé a buscar a Dios, todo me sale mal. Y yo le miro y digo, está bien, no le imputaron un brazo, no es sordo, no es ciego, no es tartamudo, tiene sus miembros bien activos, su cuerpo tiene salud. Y me quedo callado, porque cuando nosotros le preguntamos a Dios, Dios mío, ¿por qué? Inmediatamente llega Amalek para que tengamos una guerra titánica contra Amalek, porque hemos dudado de Dios. Y ahí sí pedimos a Dios y le decimos, Señor, socórrenos. Ahora sí, Señor, me están amenazando, no tengo nada que comer. Pero ¿por qué le preguntabas a Dios dónde estaba Él cuando Él estaba contigo como poderoso gigante? Cuando dicen amén, el aplauso al Señor. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. El prueba que existes está prohibido en la palabra del Señor. Pruébame, Señor, que tú estás conmigo. Pruébame que tú sí me llamaste. Está prohibido. No puede decirlo. Los pensadores serios de la palabra no lo dicen. En estas regiones occidentales que han cogido a Dios, como esos hechiceros que usted le lleva plata y le oran para amarrarle al novio o a la novia, o para darle trabajo, o usted hace un pacto con Satanás y le da dinero cierto tiempo y luego viene por su alma. Pues así no son las cosas con Dios. Es en el sí y en el amén de Dios. A su nombre sea la gloria. La existencia, su soberanía, su escudo, su provisión, su sanidad, su redención, su perdón, nosotros lo tenemos que aceptar por fe en su amado Hijo Jesucristo. Venga conmigo a la palabra del Señor. El libro de Mateo, el capítulo 11 de Mateo, el versículo 27, dice la palabra del Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo
lo quiera revelar. Juan capítulo 3, estamos hablando de la soberanía de Dios y del lenguaje que debemos de tener con nuestro amado Salvador. Juan capítulo 3, versículo 35, dice la palabra del Señor: el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Juan capítulo 13, versículo 3, también dice la palabra del Señor acerca de por quién entramos a este camino precioso de la gloria de Dios. El versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El capítulo 17, el versículo 2, bendito el nombre del Señor, dice la Biblia: como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahí está la cereza del pastel, bendito el nombre del Señor, para que le des vida eterna a todos los que le diste. Me gusta verificar con la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, si lo tienes puedes decir amén. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún hombre o en ningún otro hay salvación. Efesios capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor: no por obras, para que nadie se gloríe. El contexto, el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso a Papá Dios esta mañana. Él está con nosotros. Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea toda la gloria. Le doy un respiro. Filipenses capítulo 2, el versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y me encanta este versículo, el 11, dice la palabra: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre Él está aquí. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22, dice la palabra de nuestro Señor: y quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades, potestades. Bendita la gloria del Señor. Nuevamente, Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, bendito el Señor, el capítulo 14 de Juan. Está conmigo esta mañana. El versículo 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. El capítulo 10, el versículo, estoy hablando de mi Cristo. Me emociona hablar de Jesús de Nazaret. ¿Alguien se emociona cuando se habla del Redentor? Amén. Del perdonador, de nuestro pastor, del pastor de Israel. Aleluya. Juan capítulo 10, el versículo 9 dice: yo soy la puerta, y acabamos de leer que Él es el camino. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará muchos pastos. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Es mejor decir: Dios, ¿qué quieres que haga? Jesús lo enseñó. Ese ¿qué? Lo interesante aquí en nuestra vida cristiana no es si Dios existe o si está con nosotros o si Él nos envió. Tenemos que estar seguros de que Él es nuestro Dios, sino ¿qué? Amén. Empieza a utilizar esa exclamación con signos de admiración, punto suspensivo. ¿Qué? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué? Aleluya, santo el Señor. ¿Recuerdan la historia de Samuel? Que fue y le dijo al profeta: me están llamando. Y él le dijo: no, yo no te estoy llamando. Es que un espiritual sabe cuando Dios le está llamando. Y uno dice: Charles, ¿qué? Hello, ¿qué? O sea, ¿qué hay que hacer? Bendito el Señor. Semillas de mostaza. Y todos dicen: ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde es? Él es el camino y Él es la puerta. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces y esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Es por fe en el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra del Padre, a quien le dieron poder, dominio y autoridad. El que irrumpió en nuestra vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, y nos resucitó, nos vigorizó, nos cambió una mente de atorrantes que traíamos y nos dio la mente de Cristo. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: ¿qué? ¿Tienen oídos y no escuchan?
bendito el Señor, ustedes no están escuchando y tienen ojos y no están viendo. Y cogió un sordo y le metió los oídos en las orejas. Y a ver ahí el pastor Charles como es de brusco. Mi amado Jesús lo agarró y le metió el dedo por la oreja y escupió y le cayó en la lengua y le dijo: mire, ¿cómo está? Oh, estoy bien. Es que el camino del Señor es precioso, pero es para los valientes. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Oh, santo es el Señor. El maestro, el profeta, el sacerdote dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por segunda vez dijo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso está en Lucas 22:44, Mateo 26, 42 y 44 y Marcos capítulo 14, versículo 36. En el libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 10 dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Qué precioso es caminar de acuerdo a la voluntad del cielo en la tierra. Qué bueno es decir que esas coordenadas, esos paralelos, esa visión tridimensional, ese mundo sideral que se abre para ver la gloria de Dios. Cuando nos atrevemos a ver los cielos de los cielos de los cielos, la visión de Esteban que decía: veo el cielo abierto. Cuando vemos la visión de Jacob, ángeles que bajan y ángeles que suben. Cuando vemos la visión de Cristo que descendió la paloma sobre él después de que subió del Jordán, entonces estamos destinados a hacer la voluntad del cielo en la tierra. Hello, dije del cielo en la tierra. Un grito de júbilo esta mañana. Que la iglesia ruja en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Recuerda que cuando cuestionas dónde está Dios, aparece Amalek. Recuerda que cuando dices ¿dónde está Dios?, sueltan el pitbull que estarían amarrados. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y el Señor dice: pero yo te tenía sobre los hombros y no me valoraste. Y recuerda que el Señor, lo primero que leímos fue lo que le decía a los apóstoles: ustedes sí estaban casi reprochándoles, ustedes sí estaban presentes cuando yo partí ese pan y lo repartí, y esos pescados y los repartí. Incluso les puso un buen retrovisor y le dijo: ¿ustedes recuerdan cuántas cestas recogimos? Es que la iglesia no tiene retrovisor. La iglesia está esperando que ángeles y querubines se paseen en realidad por ahí, pero no tienen la fe para dimensionar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien entiende lo que se dice esta mañana? A su nombre la gloria. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga todo el tiempo, todo el día, si es preciso? Usted se detiene 5 minutos al día para decir ¿qué quieres que haga? Cinco minutos. 5. Para que usted le diga: ¿qué, Señor? Hoy, ¿qué quieres que haga? Bueno, ojalá todo el día estés en esa dinámica conectado. 3 veces oraba Daniel en el día. ¿Cuántos oran 3 veces aquí? No quiero interrumpir en su intimidad. Él se encerraba 3 veces al día. Iba o abría la ventana y decía: ¿dónde estás, Dios, el Dios de los hebreos? Te invoco. Y ahí estaba el Señor con él. 3 veces oraba. Bendito el nombre del Señor. El que pregunta bien, le contestan bien. Si usted pregunta bien, le responderán bien. No le responden es porque usted pide para gastar en sus deleites, y usted pide para gastar en tonterías y simpleces. Está pidiendo mal. Pero cuando usted se conecta, coges la veta, podríamos decir, el conducto, el canal, coges la puerta sideral y entras por esa puerta. Todo lo que pidamos al Padre en oración, Él nos lo entrega. Y cuando Él habla acerca de que 2 o 3 reunidos y que todo lo que pidamos, es hablando acerca de la irrupción del Espíritu Santo. ¿Qué padre, si su hijo le pide un pez o un pan, le da una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo al que se lo pida?
Pedimos para gastar en nuestro deleite, pero no pedimos para ser llenos del Espíritu Santo. A propósito, el sábado va a haber bautismo en agua. Pero qué bueno que cuando usted sea levantado del bautismo en agua, salga danzando y hablando en lenguas. Ojalá se aparezca una paloma del cielo. Bendito el nombre del Señor, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y usted pueda decir: soy libre. Y usted pueda testificar que Jesucristo es su Señor, es su Salvador, es su pastor, es su proveedor. Que las puertas de los cielos se están empezando a abrir para semilla de mostaza. Y que viene la bendición a su nombre. Un aplauso al Señor esta mañana. Algunas veces, dicen los tecnócratas, solo algunas veces, cuando alguien está muy cercano a lo íntimo con Dios, un David: en lo delicado de tu presencia me esconderé. El que avisa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A veces, en algunas porciones muy delicadas de la comunión entre el hombre y Dios, resulta un ¿para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos has colocado acá? Para proclamar su nombre bendito en la intimidad del conocimiento. A su nombre sea toda la gloria. Y en esa intimidad preciosa y sagrada es cuando disfrutamos de momentos únicos e irrepetibles ante la presencia del Señor. Momentos que marcan la vida del creyente, pero que ese creyente tendrá oídos y siempre escuchará. Recuerda que la fe viene por el oír. Recuerda que la fe viene por el oír. Recuerda que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra que estamos hablando. Porque el evangelio, o sea, la buena nueva, es dinamita. Es un taco de dinamita que se te mete en tu cociente cerebral. Porque el principio de la sabiduría es el temor a papá. Y cuando se te mete el principio de la sabiduría en tu cabeza, revienta como dinamita y el viejo hombre muere y se levanta un nuevo hombre creado a la imagen de Dios, y vamos de gloria en gloria y somos transformados y cada día vemos su gloria. La gloria del domingo es diferente a la de hoy. Hoy vemos su gloria. Se rompen las cadenas, se rompen las ligaduras, hay expansión y crecimiento ministerial, y el pastor de los pastores es Jesús de Nazaret. A su nombre. Gracias, Señor, por esta maravillosa presencia. Gracias porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Hemos estado en tu presencia esta mañana, poderoso alfarero. Exquisita presencia de parte de Dios en nosotros. Recibe toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Cierre sus ojos y levante sus manos. Permita ser ministrado por la presencia de Dios. Dígale: Señor, reprende a Amalek las veces que he dudado en tu presencia, y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Levante sus manos al cielo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Levante sus manos al cielo esta mañana. Dame de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de
necesito. ¿Qué tal si se pone de pie esta mañana? Levante sus manos hasta el cielo y dígale: dame de beber, Espíritu Santo. Dame de beber, amado Señor. Rompe las cadenas, rompe las ligaduras, rompe las ataduras, rompe lo que impide y que ella sea libre. Declaro libertad en esta mañana. Todo lo que está impidiendo y que tu bendición sea